profesor. Buenos días, estamos con el profesor Abelardo Rodríguez y pues vamos a entrevistar, vamos a hacer una entrevista acerca de cuestiones acerca de su investigación. La primera pregunta es, ¿cómo construye su tema de investigación? Digamos que es un proceso gradual, donde implican varios aspectos. Sobre todo es a veces fijar un tema, un objetivo. Pues yo soy especialista en áreas de estudios sobre América del Norte, de Estados Unidos, de Canadá, de la relación de México con Estados Unidos y Canadá, y de política internacional y de estudios de seguridad. Entonces, generalmente pues es siempre tener en cuenta un marco teórico-conceptual, tener una metodología, y luego pues dentro de ello pues está la investigación, ¿no? La investigación, pues detrás de ello hay ahora ya en mi caso pues varios años de haber estudiado en Estados Unidos, de haber hecho investigación en archivos, y generalmente, bueno, pasa por haber hecho una revisión muy exhaustiva de la bibliografía de los temas, de conocer a los distintos autores que están lidiando con estos temas en las relaciones de México con Estados Unidos y Canadá. Y eso te permite ver cuáles son los límites de la bibliografía, a veces cuáles son los alcances de la bibliografía, hasta dónde ha avanzado el conocimiento. Y encuentras ahí huecos o interrogantes que te gustaría explorar. Y entonces en ese interrogante, por ejemplo, yo decidí hacer un doctorado, ¿no? En el asunto de estudiar la política internacional, las relaciones internacionales, y encontré ahí un tema de la historia que es fascinante del estudio de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí encontré, a través de ese estudio, encontré, por poner un ejemplo, de la presidencia de Estados Unidos, que desde México los académicos mexicanos lo han tratado muy poco, casi mínimo. Entonces encontré que estudiando Estados Unidos, desde Estados Unidos, se podría profundizar desde una perspectiva mexicana al papel de la presidencia, donde había un vacío de información. Entonces ahí, entre ese vacío y esa fascinación por el tema y por la exploración de archivos, de referencias, de una historia intelectual, por ejemplo, ahí te tomas un tema y ubicas una información y entonces decides trazar un camino que es un camino de una gran fascinación por un tema, ¿no? Una fascinación, una pasión, una determinación para ir construyendo eso y al mismo tiempo pues que se conforme en parte de tu proyecto, no nada más académico, sino como parte de tu proyecto de vida. Bueno, otra pregunta sería, ¿cómo logra relacionar el tema de investigación y la construcción de la pregunta de investigación? La relación entre el tema y la pregunta, ¿cómo logra relacionar? Sí, bueno, la pregunta te va a plantear un problema, y este problema resulta de ya el planteamiento que hiciste, de la justificación que hiciste, de la solidez con que hayas atendido fuentes y hayas hecho un análisis de los argumentos que están en torno a el tema que decidiste, de la precisión también de las fuentes, o no, puede haber precisión o puede no haberla. Y entonces es donde lanzas la pregunta, ¿no? Una pregunta que te permita
explorar la ausencia de algo o un problema en torno al cual tú quieres ahondar en información que hasta ese momento tu exploración todavía no te da una certeza de lo que quisieras encontrar. La pregunta es precisamente una guía para buscar algo de esa información. Hay veces que la pregunta se desecha o se replantea muchas veces. Y eso está en función de cómo va avanzando la investigación. Otra de las preguntas es, ¿cómo decide la estrategia metodológica y las técnicas de investigación? Bueno, en relaciones internacionales y en estudios de política exterior o de seguridad, ya hay un cuerpo metodológico muy sólido. Entonces, desde este ámbito es importante, bueno, conocer por un lado el marco teórico, el marco metodológico. Depende del tema, la teoría y la metodología que vas a utilizar. En ese sentido, si yo decido un tema, por ejemplo, de seguridad, me queda claro que es muy importante en ese sentido el análisis de documentos claves, que pueden ser, por ejemplo, doctrinas, que puede ser una constitución, que puede ser una ley, que puede ser un documento oficial, ¿no? Entonces es siempre importante identificar que puede haber un mar de información en la red, o un mar de información en los periódicos, pero con una metodología tú te vas directo al corazón de lo que quieres analizar, que sería, como te comento, estos documentos claves, puede ser también los discursos de presidentes, o los discursos de tomadores de decisiones, ya sea en el ámbito de la seguridad nacional o en el ámbito de la seguridad internacional, sería lo mismo para el secretario general de la OEA o el secretario general de Naciones Unidas. Te vas a esos documentos claves. Entonces esa metodología te permite ir directo hacia esa información que te gustaría tener con mayor, explorar con mayor amplitud, pero también la acota. Y esa metodología te va a ir llevando hacia ese tipo de análisis. Por ejemplo, la cuestión de una serie de conceptos, ¿no? En la seguridad están muy claras, que son conceptos como riesgo, como seguridad, como amenaza. Y sabes que ahí metodológicamente hay una fuerza explicativa muy importante de lo que vas a encontrar. Entonces, una vez que te decides el tema y que tienes el marco conceptual, la metodología te ayuda a tener mucha mayor precisión y no perderte, que es de lo que se trata, ¿no? Buscar al menos de no perderte y extraviarte en una gran cantidad de información. Otra pregunta sería, ¿cómo ubica su tema de investigación en el marco de las relaciones internacionales? Digamos que después del 11 de septiembre hay un parteaguas, ¿no? Hasta el parteaguas es previo del 11 de septiembre a la caída, regresando, digamos, en el tiempo, a la caída del muro de Berlín y la desarticulación de la Unión Soviética, el desmembramiento de la Unión Soviética. El 11 de septiembre es un periodo donde la estructura bipolar, la relación de poder entre este-oeste y sobre todo el papel de lo que en ese momento era la confrontación entre dos ejes ideológicos y políticos muy fuertes. El énfasis después del de la caída del muro de Berlín es la cuestión económica y la integración económica. Después cuando aparece el 11 de septiembre, ya no es el eje la situación económica, la política económica internacional, sino el eje tiene que ver con los estudios de seguridad. Entonces, en ese marco, el estudio de la seguridad es una subdisciplina de las relaciones internacionales y considero que se encuentra dentro de los temas pues que están ahorita en mayor boga, ¿no? En teoría de relaciones internacionales. Esto no quiere decir que sea lo mejor o que sea lo más importante necesariamente. Lo que quiere decir es de que estos temas que han puesto
en las prioridades de los estados y de las naciones, tanto a nivel global como regional y nacional. Y yo decidí que quería estudiar ese tipo de temas. Esos temas están en el corazón del debate, ¿no? Como tiene que ver la seguridad nacional e internacional. Y en ese sentido, pues, ¿cuál es el papel de México y cuál es el papel desde México en el debate de relaciones internacionales? En ese sentido. Bueno, para finalizar, ¿por qué le parece importante su tema de investigación? Bueno, tendría que ver, o sea, por ejemplo, ahorita dos de los que estoy trabajando, la seguridad regional en América del Norte. Resulta que no hay actualmente, desde la lógica mexicana, un proyecto estratégico de cuál debería de ser la inserción de México en la relación con Estados Unidos y con Canadá. No hay una definición política, menos conceptual, menos estratégica. Entonces eso genera un gran vacío en la relación con Estados Unidos y también con Canadá. Y eso es importante porque acota el papel de las Fuerzas Armadas, tiene que ver con los servicios de inteligencia, tiene que ver con la protección y la seguridad del espacio marítimo, terrestre y aéreo, tiene que ver con los recursos naturales, con la soberanía, con qué tipo de integración estamos teniendo al interior de la seguridad nacional que podría ser la federación, los estados, los municipios, y dentro de eso también cómo se articula eso en la esfera regional e internacional. Eso no existe. Entonces considero que es importante saber cuáles serían las implicaciones de esa ausencia de proyecto, ya sea del Estado, que en este caso sería el Ejecutivo Federal el encargado de definir a través de relaciones exteriores o a través del Gabinete de Seguridad Nacional. Como esto no existe, entonces considero que desde la academia, por lo menos en términos del conocimiento, se puede contribuir a la generación de información y de conocimiento de cuáles son las implicaciones y los riesgos de esta ausencia. Entonces, por eso considero que es muy importante, además de que, de manera más específica, el tema de la seguridad ha estado en la prioridad de este sexenio, y entre ellos se ha cargado mucho al combate al narcotráfico, pero el tema de seguridad es mucho más que eso, ¿no? Es el medio ambiente, las estructuras estatales, la claridad también como se organizan los temas, la prioridad de los consensos, la cuestión política, el desarrollo económico. Aquí el asunto es dónde están las prioridades. Lamentablemente el asunto de la inseguridad se encuentra en uno de los ejes de las preocupaciones del país. Ya estamos. No, pues, muchas gracias. Todo.